Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el tema de teorema de Tales. El teorema de Tales es un resultado geométrico que permite establecer la proporcionalidad con segmentos. Para hablar de proporcionalidad de segmentos se requieren 4 segmentos de longitudes diferentes, longitudes A, B, A' y B' respectivamente. Notemos que se le ha agregado una comilla a la literal para distinguir que esta literal es distinta a esta otra. Se puede ocupar la misma literal pero agregarle un distintivo para hacer la longitud sea distinta a la indicada por la literal A. Lo mismo estamos estableciendo aquí y con esto podemos establecer como magnitudes relacionadas la longitud del segmento menor y la longitud del segmento mayor. Notemos que podemos establecer que la longitud para esta figura sería, la longitud del segmento menor sería A y la longitud del segmento mayor sería B, mientras que para la segunda figura tenemos que el segmento menor es A' y la longitud del segmento mayor sería B'. Cuando se diga que existen segmentos proporcionales, se va a entender que los segmentos son directamente proporcionales. Es decir, se cumple esta proporción debido a que la constante de proporcionalidad se forma tomando estos valores y dividiéndolos entre sí. Por ejemplo, A entre B sería esta parte de la ecuación y A' dividida entre B' sería la segunda parte de la ecuación. Pero además podemos indicar algo adicional. Podemos sumar el segmento A con el segmento A', como a su vez B con B'. Colocando los datos en la tabla se cumple también la proporcionalidad. Por lo tanto, dichas proporciones reflejan la característica de segmentos proporcionales. Veamos un ejemplo de segmentos proporcionales. Tenemos un segmento menor de longitud 4 y otro de longitud 6. Como segmento mayor tenemos en la figura 1 un segmento de longitud 8 y en la figura 2 un segmento de longitud 12. Podemos verificar entonces que se cumple la igualdad entre sus constantes de proporcionalidad. Por ejemplo, dividiendo 4 entre 8 obtenemos entonces el valor de 0.5. Lo mismo sería 6 entre 12, obtendríamos el resultado de 0.5 y también podemos hacer la suma. Por ejemplo, 4 más 6 es 10 y 8 más 12 es 20, entonces tenemos que 10 entre 20 nos da el resultado de 0.5. Notemos entonces que estos segmentos son proporcionales. A continuación vamos a describir lo que es el teorema de Tales. El teorema de Tales es un resultado que permite obtener segmentos proporcionales de forma geométrica. A continuación describimos dicho procedimiento. Como primer paso vamos a generar dos segmentos que pertenezcan a una misma línea recta. Por ejemplo, aquí tenemos una línea recta y dentro de esta línea formamos dos segmentos. No necesariamente deben de ser de la misma magnitud. Como segundo paso del procedimiento sería trazar líneas paralelas en los extremos de los segmentos. Por esta razón, en el punto inicial de este segmento se trazó una línea recta. Notemos que esta recta es paralela a la recta anteriormente dibujada y comienza en el punto final del segmento en color amarillo. Realizamos otra línea paralela a estas que ya hemos dibujado, pero a partir del punto final del segmento en color rojo. Como paso 3 se traza una recta cualquiera con la característica que toque a las tres rectas paralelas. Por ejemplo, aquí se ha seleccionado esta recta. La inclinación puede ser arbitraria. Por ejemplo, se pudo haber obtenido esta recta o por ejemplo esta otra. Pero bueno, se seleccionó esta recta de manera arbitraria. Se concluye que los segmentos delimitados por las paralelas sobre la recta trazada van a ser proporcionales a los segmentos con los cuales se inició en el paso número 1. Esta construcción es llamada teorema de Tales y entonces se establece que estos 4 segmentos son proporcionales. De manera aritmética o algebraica
tenemos que si este segmento mide A, este segmento mide B, y los segmentos encontrados mediante las paralelas miden A' y B', entonces se va a cumplir que A dividido entre B va a ser lo mismo que A' dividido entre B', y también va a ser lo mismo A más A' dividida entre B más B'. Por lo tanto, cuando se cumple dicha configuración geométrica, se cumple que los segmentos son proporcionales. Veamos algunos ejemplos de aplicación de este resultado. Como primer ejemplo, se desea encontrar el valor desconocido de la construcción que se generó con el teorema de Tales. Debido a que este esquema es la construcción del teorema de Tales, se tiene que los 4 segmentos son proporcionales, lo que quiere decir es de que 5 entre 7 va a ser lo mismo que x entre 9. Por lo tanto, con esto se puede generar la proporción. Para conocer el valor desconocido, se procede a simplificar la división. 5 entre 7 es igual a 0.71, se reescribe x entre 9, y posteriormente el valor 9 que está dividiendo va a pasar hacia el lado derecho multiplicando. Por lo tanto, tenemos 0.71 por 9 va a ser igual al valor x, se reescribe, y finalmente se multiplica 0.71 por 9, dando como resultado 6.39. Con esto estaríamos proporcionando el valor desconocido en el problema, cuyo valor es 6.39. Veamos otra situación un poquito más compleja. Como segundo ejemplo, se tiene que 2 segmentos son desconocidos, pero se tiene que este segmento mide 5 unidades más que este otro. Notemos que como este esquema representa la construcción del teorema de Tales, se puede establecer que estos 4 segmentos son proporcionales. Lo que quiere decir es de que x dividido entre 8 va a ser igual al resultado de x más 5 dividido entre 13, con lo cual se forma la proporción que estamos indicando, y posteriormente se procede a resolver esta proporción o ecuación. Notemos que el 13 que está dividiendo va a pasar hacia el lado derecho multiplicando, y también vamos a pasar el valor 8 que está dividiendo multiplicando. Como siguiente paso sería realizar las multiplicaciones. Del lado izquierdo se tiene la multiplicación 13 por x, y del lado derecho se tiene la multiplicación 8 por x más 5. Lo que quiere decir es de que el 8 va a multiplicar al valor x, pero también va a multiplicar al valor 5 de acuerdo al método de la propiedad distributiva, con lo cual se genera la siguiente ecuación equivalente. 13 por x es igual a 13x, 8 por x es igual a 8x, mientras que 8 por 5 es igual a 40. Recordemos que este signo aparece por la multiplicación de signos, más por más sería más. De esta ecuación que se obtuvo, notemos que ya no hay expresiones que se puedan simplificar, por lo tanto vamos a pasar el valor 8x hacia el lado izquierdo con su operación contraria, que sería la resta. Tenemos entonces 13x menos 8x, y reescribimos el valor 40. Observemos que para simplificar esta expresión se tienen términos semejantes debido a que los dos términos tienen la literal x, y entonces a 13x le voy a restar 8x y obtenemos el resultado de 5x. Posteriormente el 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo, y tenemos entonces 40 entre 5, lo que nos da el resultado de 8. Lo que quiere decir entonces que este segmento inicial vale 8, mientras que este que desconocíamos vale 13. Por lo tanto, la longitud total sería de 16, y la longitud total de ese segundo segmento es de 26 unidades. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación del video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.